Según el 74, fracción cuarta de la Constitución Política, de entre los artículos a los que hace referencia esta ley, que reglamenta estos artículos, yo solamente voy a leer muy rápido lo que dice la fracción cuarta de este 74 constitucional, que refiere a las facultades de la Cámara de Diputados, que es la única Cámara que está facultada para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Y entonces dice, es facultad de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben concretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto, fíjense, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. ¿Por qué quise rescatar esta definición del 74 constitucional? En primer lugar, para decirles a ustedes, para informarles que ciertamente María Elena Chapa fue la primera legisladora federal que empezó a definir presupuestos desde la perspectiva de género, presupuestos etiquetados para programas hacia las mujeres y las niñas desde la Cámara de Diputados. Y yo creo que es muy importante señalarlo porque ahora, frente a esta revisión que tenemos que hacer de los recursos que se han presupuestado para aplicar estas dos leyes, la general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la de igualdad entre mujeres y hombres, y la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género en otras dependencias, creo que es muy importante que reconozcamos que eso no se dio solamente como una decisión espontánea y de buena voluntad. Hubo que hacer un trabajo de lobby, tesonero, a veces hasta de enfrentamiento, para obligar a los legisladores, que son los que siempre se encargan de diseñar, de aprobar, de cambiar el presupuesto de egresos que envía el Ejecutivo Federal, bueno, que empezasen a definir pequeñas cantidades. Son pequeñas cantidades, si lo vemos en el marco del gran recurso que se maneja en el país, son pequeñas cantidades etiquetadas a favor de los derechos de las mujeres. Ahora bien, la Ley Federal de Presupuesto nos define que para efectos de esta ley se entenderá y define hasta 57 fracciones, y en ninguna vuelve a definirnos alguna parte que se inscriba a lo que es la equidad de género, aunque no lo diga en el artículo 2. Y entonces me parece que ese fue el primer error de la Ley Federal de Presupuesto que hay que corregir, porque si estamos poniendo por primera ocasión, incluso como única ocasión, que hay que dictaminar el presupuesto de egresos con equidad de género, bueno, pues hay que definir para efectos de la ley qué se entiende por equidad de género. Si acaso dice en la fracción número 22 que se refiere a metas y objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces te remonta al Plan Nacional de Desarrollo, donde efectivamente hay un título referido a los derechos humanos de las mujeres y específicamente un capítulo a la violencia contra las mujeres. El presupuesto de egresos de la Federación para este año, como bien lo decía hoy en la mañana Rocío, también por primera ocasión define un artículo específico, un artículo particular, que es el artículo 25, donde establece que el Ejecutivo Federal impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y administración de los programas de la Administración Pública Federal. Y nos define
rápidamente lo pongo. Ustedes pueden acceder al decreto del presupuesto de egresos de la Federación 2008, tanto en la página de Mujeres como en la página de la Cámara de Diputados, en el diario oficial de la Federación. Es decir, hay cuando menos 10 páginas web en donde le da uno al buscador y entonces aparece el decreto. Y el artículo 25, que solamente yo aquí apunto las 6 fracciones del primer párrafo, todos los criterios fundamentales que deben regir en la aplicación tanto de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre y Violencia, de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y, repito, de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas. Son más de 7 millones de pesos, no más en este artículo, no refiere a otros programas que se han etiquetado para la aplicación de este nuevo marco jurídico. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, aquí están la 3, la 4 y la 5 y la 6. El Instituto Nacional de las Mujeres queda responsabilizado de la aplicación de los preceptos de este decreto definidos en este artículo 25. Y se ratifica la decisión política de que la Federación, las entidades federativas, así como los municipios, promoverán programas y acciones para ejecutar el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en términos de estas leyes en la materia. Con el fin de que los programas y actividades contenidos en el anexo 9A, que es el anexo que se modifica, que se adiciona en el dictamen para que aplique los términos definidos en el decreto, en el artículo 25, con el fin de que se puedan aplicar estos más de 7 mil millones de pesos que están inscritos en el anexo 9A, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, se define, procurará la agilización de los trámites administrativos en las reglas de operación para la administración de cada uno de los montos asignados en estos programas etiquetados a favor de la aplicación de estas dos leyes. Bueno, yo solamente menciono que en este gran paquete de más de 7 mil millones de pesos hay dos fondos específicos. Para la transversalidad de la perspectiva de género, que dice el decreto está diseñado para la aplicabilidad, dice textual, para la aplicabilidad de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y además del Fondo para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que también está definido para la aplicabilidad de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las características, ahora bien, paso de manera muy rápido, ¿cuál es uno de los principales obstaculizadores que tenemos para la aplicación de estos preceptos definidos en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2008? En primer lugar, qué bueno que ya tenemos 24 leyes. Sin embargo, muchas de estas leyes, la mayoría, tienen alguna dificultad que tienen que resolver nuevamente en el Congreso local. Van a tener que hacer una reforma, van a tener que revisar su legislación, su ley de acceso a la entidad, porque no está la mayoría de estas leyes en estos estados, no está definida su marco jurídico para garantizar que estos preceptos diseñados, aprobados en el presupuesto de egresos, efectivamente se puedan aplicar. Aquí lo digo de manera muy general, que ustedes ya pueden empezar a leer, ¿no? Entonces, hay que revisar nuevamente estas leyes, inclusive antes, o como un precepto,